Hoy nos adentraremos en la turbulenta vida de uno de los presidentes más polémicos y oscuros de México. Hablamos de Carlos Salinas de Gortari, el hombre detrás de un gobierno marcado por el fraude, la corrupción y escándalos que sacudieron al país entre 1988 y 1994. Así que prepárense, porque lo que van a escuchar no es para los débiles de corazón. Pónganse cómodos y agarren aire, porque puede que su perspectiva de la historia cambie en cuestión de minutos. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Un economista y político mexicano. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, grado que obtuvo en 1971. Además, estudió una maestría, doctorado, en 1971. Economía Política y Gobierno en la Universidad de Harvard de Estados Unidos en 1972 y 74. Ahí obtuvo las maestrías en Administración Pública y Economía Política. Hijo de políticos, su padre fue Raúl Salinas Lozano, quien fue embajador y secretario de Estado durante el sexenio de López Mateos y además fue senador de la República. Su madre fue la profesora Margarita de Cortázar y Carvajal, quien fundó la Asociación de Mujeres Economistas de México. Carlos es el segundo hijo del matrimonio, y sus hermanos son Raúl, Enrique, Sergio y Adriana. A continuación te contaré la historia de Manuela, la empleada de servicio de los Salinas de Gortari, que perdió la vida a manos de los hermanitos Carlos y Raúl Salinas. El 18 de diciembre de 1951, los vecinos de la calle Palenque, en la colonia Narvarte, escucharon un estruendo en el número 425. Los pequeños Carlos, de 4 años, Raúl Salinas, de 5, y Gustavo Rodolfo Zapata, de 8, habían acabado de asesinar a la sirvienta de la casa mientras los tres jugaban. Manuela era una joven indígena de 12 años que recién había empezado a trabajar en casa de los padres de Carlos y los niños no tenían una idea exacta de lo que habían hecho. Cuando la otra empleada doméstica de la casa, María Torres Garrido, les preguntó qué habían hecho, ellos llenos de satisfacción contestaron: «Ya matamos a Manuela». El rifle que los niños habían utilizado como juguete era propiedad del padre de Carlos y los niños lo tomaron sin permiso. La madre de los niños, Margarita, había tenido que salir a hacer unas compras y dejó a los niños en el hogar bajo el cuidado de Manuela. Cuando se le preguntó a Carlos lo que había ocurrido, contestó que jugaban al fusilamiento con la empleada doméstica que en esos momentos se dedicaba a hacer el aseo de la casa. También se tomó declaración a María Torres Garrido, la cual dijo no haberse dado cuenta de la forma como ocurrió el accidente, pues estaba en esos momentos entregada a sus labores. Dijo que siempre tenía la costumbre de vigilar a Manuela, que tenía apenas mes y medio de haber comenzado a trabajar en aquella casa. Crónicas de los diarios describen una tragedia en la que tomaron parte 3 niños. En 1987, don Raúl fue designado como el elegido por el Partido Revolucionario Institucional para contender por la presidencia. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Dentro del partido, las puñaladas políticas estaban a la orden del día, y la lucha por el poder desató tensiones que casi lo descarrilan. Aún así, su destino estaba marcado. Logró aferrarse a la silla presidencial, gobernando México de 1988 a 1994. Pero la verdadera historia de terror comenzó con la infame jornada electoral de 1988, donde el enfrentamiento entre Carlos Salinas de Gortari, el candidato del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del Frente Democrático Nacional, dejó al país en vilo. Fue la primera vez que se utilizó un sistema de cómputo para procesar la información electoral, y lo que ocurrió después se convirtió en uno de los fraudes más oscuros y escalofriantes de la historia mexicana. La noche del 6 de julio de 1988 se tiñó de sospecha y traición. En un primer conteo preliminar, todo apuntaba a que el candidato del Frente Democrático Nacional, FDN, estaba arrasando en las urnas. Pero entonces, como si alguien hubiera jalado del interruptor de la democracia, el sistema de cómputo misteriosamente se cayó. La noticia llegó desde la Secretaría de Gobernación, comandada por Manuel Bartlett, quien anunció con frialdad que había ocurrido una falla técnica. Y cuando el sistema finalmente volvió a la vida, la historia ya era otra. Carlos Salinas de Gortari era el nuevo presidente de México. El pueblo estalló en furia. Exigían que se anularan las elecciones, pedían pruebas,
querían que las boletas fueran revisadas. Pero en un movimiento escalofriante, en 1992, todas las boletas electorales fueron destruidas por órdenes de la Cámara de Diputados, eliminando cualquier posibilidad de saber la verdad. Detrás de todo, Miguel de la Madrid ya había dado la orden. Jorge de la Vega, presidente del PRI, debía anunciar de inmediato que Salinas había ganado, sin dar una sola cifra oficial. ¿Fraude electoral? ¿Golpe a la democracia? Llámalo como quieras. Pero esa noche quedó marcada en la historia como una de las más turbias de la política mexicana. Su gobierno fue marcado por la privatización de empresas públicas, incluida la banca, lo que permitió la entrada de extranjeros. Según el gobierno, los recursos de la privatización se utilizaron para programas sociales y para el pago de la deuda interna. Juntos seguiremos triunfando en esta lucha. Juntos haremos sin duda más grande a nuestra patria. Uno de sus proyectos más destacados fue la entrada de zona de libre comercio para México, tanto con los países del sur como con los países vecinos del norte. Así fue como se firmó en 1989 un tratado con Colombia y Venezuela. 2 años después, firmó un tratado de libre comercio conectado a los Estados Unidos y Canadá, para que de esta manera pudiéramos tener un mejor desarrollo dentro de la región. El tratado era muy importante para México como lo es para Estados Unidos y Canadá, pues la región quería recobre la competitividad que había perdido frente a Europa. Cuando terminó su mandato, Carlos Salinas de Gortari huyó de México, dejando tras de sí un país sumido en una brutal crisis económica. El llamado Error de Diciembre desató el caos, y mientras millones de mexicanos sufrían las consecuencias, él se instalaba cómodamente en el extranjero. Pero eso no fue todo. Su hermano se vio envuelto en acusaciones escandalosas, lo que solo intensificó la presión sobre el expresidente. Entonces, el pánico financiero se apoderó del país. Los capitales extranjeros comenzaron a huir en masa, desatando uno de los peores descalabros económicos de México. Mientras tanto, Salinas, lejos de la tormenta, se aseguraba una nueva identidad. Hoy en día ostenta la nacionalidad española, un movimiento que justificó alegando que la Constitución se lo permite y que gracias a sus ancestros sefardíes tenía derecho a ella. Pero su historia no solo está marcada por la política y el escándalo financiero, también por un supuesto romance digno de telenovela. Se casó 2 veces, y en medio de sus matrimonios se le vinculó con una de las actrices más populares de los años 90. Un rumor que sacudió el mundo del espectáculo y que aún hoy genera especulaciones. Al igual que José López Portillo, Salinas protagonizó un divorcio mediático tras dejar la presidencia, lo que solo alimentó más teorías sobre las verdaderas razones detrás de sus decisiones personales. Amor, poder o conveniencia. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es un hecho es que su vida amorosa ha sido tan polémica como su paso por el poder. No obstante, su historia se remonta a los últimos años de la década de los 50, cuando ambos eran infantes, pues la pareja fue presentada por la hermana del militante del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Salinas. A pesar de dicho acontecimiento, y pese a que las 2 familias se mantenían cercanas por la relación de amistad entre cada grupo de hermanos, fue hasta 1965, cuando él tenía 17 y ella 16, que comenzaron a salir oficialmente como pareja. Pero la primera etapa de su noviazgo no duró mucho. Se difundió que en 1968 terminaron debido a que el futuro mandatario partió a seguir sus estudios en los Estados Unidos. 3 años más tarde, según comentó el periodista Brandon Alcotter, la pareja se reencontró en la ciudad de Williamsburg y reiniciaron la relación, por lo que una semana después, Carlos le pidió matrimonio a Cecilia para casarse tanto por la religión católica como por el civil. Se casaron el 15 de abril de 1972. Los primeros años los vivieron en la Ciudad de México, pero en 1964 se mudaron a Boston, EU, para que el político estudiara su segunda maestría en Economía Política, también en Harvard, así como el doctorado de Economía Política y Gobierno. En el intermedio de los estudios de posgrado, la pareja dio la bienvenida a sus 3 hijos. Cecilia, en 1974, Emiliano, en 1976, y Juan Cristóbal, en 1979. No fue hasta 1982 que Salinas de Gortari volvió a México y se incorporó a la Administración Federal para su regreso al país,
coincidió con el inicio de la presidencia de Miguel de la Madrid, con el cual había entablado una relación de amistad cuando éste fue su profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primer cargo fue como miembro del gabinete, ya que se le nombró como titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto. De la Madrid, por su parte, designó candidato a su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Tras sobresalir en el gabinete a ojos del mandatario anterior, en 1987 fue elegido al interior del PRI como candidato a la presidencia de la República. Dicha designación causó la molestia de muchos militantes y provocó la salida de la corriente democrática hacia otros partidos. Esto, a su vez, causó la creación del Partido de la Revolución Democrática. Pero tras una oportuna y misteriosa caída del sistema informático durante el conteo, al término del sexenio, Salinas viajó sin su familia a los Estados Unidos, lo que despertó rumores de posible distanciamiento. Finalmente, en 1995 comenzaron los trámites de divorcio, con lo que finalizó la historia que ambos iniciaron en la infancia en el entonces Distrito Federal. En 1995, 23 años después, se divorciaron, sí, el mismo año que se dio a conocer el divorcio del expresidente. La opinión pública se sorprendió cuando se dio a conocer la noticia de que se uniría en matrimonio, pero ahora con Ana Paula Gerard Rivero, quien se había desempeñado como la secretaria técnica del Gabinete Económico durante su sexenio. Después de su matrimonio con Cecilia Ocelli, Carlos Salinas de Gortari se casó con Ana Paula y debido a la cercanía de fechas entre el divorcio y el nuevo matrimonio, se cuestionó si Salinas de Gortari le fue infiel a Cecilia. Sin embargo, nunca se ha conocido la verdad sobre el asunto, pero muchas teorías comenzaron a circular. El portal Cuna de Grillos indicó que es posible que la pareja se hubiera conocido en el Instituto Tecnológico Autónomo de México cuando el político daba clases. No obstante, lo que sí es cierto es que ella fue parte de su gabinete. Tras su unión, el mandatario tuvo 3 hijos más: Ana Emiliana Margarita, que nació en 1996, Patricio Gerardo en 1998 y finalmente Mateo en 2006. La familia ha sido muy reservada con la información que hacen pública, por lo que solo a Ana Paula y Carlos Salinas se les ha visto públicamente, con quien tuvo otros 3 hijos y actualmente siguen casados. Aunque son oficiales 2 matrimonios del priista, el romance que ha dado más de qué hablar fue el que supuestamente sostuvo con la actriz Adela Noriega, misma que se consolidó como uno de los principales rostros de las telenovelas en Televisa. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari estuvo marcado por traiciones, sangre y poder. Si algo caracterizó su gobierno fue la manera en la que eliminó a sus enemigos políticos, ya sea a través de escándalos, acusaciones o, en el peor de los casos, a través de la muerte. Uno de los episodios más macabros de su mandato fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, el candidato del PRI que prometía un cambio para México. Oficialmente, el asesinato fue atribuido a un asesino solitario, pero muchos aseguran que detrás de la ejecución estaba la mano invisible de Salinas. Y no fue el único crimen que sacudió al país. Meses después, José Francisco Ruiz Massieu, su excuñado y secretario general del PRI, fue baleado en plena calle. Las investigaciones apuntaron a Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente, quien fue encarcelado por homicidio. Pero Carlos nunca pagó por estos crímenes. Mientras su hermano caía en desgracia, él se refugiaba en el extranjero, dejando a México en ruinas. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que no olvida ni perdona. Desde hace años ha insistido en que Salinas debe ser enjuiciado por privatizar los recursos nacionales y entregárselos a sus allegados. El innombrable, como lo llama AMLO, sigue siendo una sombra oscura en la historia de México. ¿Y tú, crees que alguna vez enfrentará la justicia? ¿O seguirá escapando de su pasado? El sexenio de Salinas de Gortari terminó, pero su sombra sigue acechando a México. Se convirtió en el villano favorito de la política mexicana, señalado por corrupción, fraude y conspiraciones que siguen sin resolverse. Hoy vive lejos del país que gobernó, pero su legado de impunidad sigue intacto. Su fortuna es un misterio, sus influencias aún mueven hilos en las altas esferas y, a pesar de los intentos por juzgarlo, sigue libre. ¿Fue un genio de la manipulación o simplemente el mayor criminal de la historia política de México?
Déjanos saber en los comentarios, ¿crees que algún día Salinas pagará por sus crímenes? Y si te gustan estos relatos turbios del poder, suscríbete y no olvides darle like. Nosotros somos Sombras de la Historia, nos vemos en el próximo video.